bajo ninguna circunstancia, pero más se demoraron ustedes en solicitarme que se devuelva la casa que yo en devolvérsela. ¿Fue así o no fue así, compañero Vargas? ¿Verdad que fue así? Estamos componiendo la educación intercultural bilingüe. Y cuando pensamos en la devolución del edificio de UNASUR, de esa malhadada UNASUR, que lo único que intentó es imponer una ideología, una única ideología, sin permitir ni siquiera el diálogo, ni la conversación, ni el acuerdo, apenas vimos la posibilidad de salir de esa malhadada UNASUR, dije, la universidad indígena debe estar allí. La universidad indígena debe estar allí. No debe ser porque les tengo desprecio, ni porque les tengo odio, que los tenemos todos. Pero lo que no cejaré es que ese dinero se lo sigan llevando los ricos, los narcotraficantes y los traficantes de en eso no se debe. En eso no se debe. Veamos la fórmula. Y yo veo distinguidos intelectuales, pero otro, por favor, de no afectar a los más pobres de la patria, abierto completamente, de que esos recursos vayan para los más pobres de la patria, abierto completamente. Ustedes han dicho, y yo me alegro de todo, de que esto no vaya en modificaciones que no hay que alcanzar los materiales. Ese proyecto también, ese proyecto jefe, no tiene para bastantes cosas de pan botadas, no toca pan si no va a comer. Por favor, seamos conscientes de las personas que sí quieren comer, que realmente tienen hambre. Si no va a comer, no se va. Depende del corte también. ¡Tu papi debe estar orgulloso! ¡Qué gran guerrero es Christopher! Gracias, gracias. Estamos encontrando fuera fundas de pan botadas. Por favor, dígale no a la persona que le ofrece. No toca pan si no va a comer. Seamos conscientes.